Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Sofira. Hoy de forma online, porque tenemos una invitada, una mujer excepcional, una mujer que es una referente de su disciplina, la disciplina de personas y talento, y concretamente en la parte de diversidad, que nos va a contar un poquito más para entender qué es esto y qué potencia tiene esto si se le pone el foco en las empresas. Y bueno, como siempre será una entrevista amena en la que saldrán temas bastante relevantes y sobre todo temas que nos ayudan a reflexionar. Y esta parte de reflexión lo que nos gusta es para aprender a pensar mejor y poder tomar mejores decisiones, que es un poco a lo que nos dedicamos en Sofía. Así que presento ya a nuestra invitada, Tabitha Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Muchísimas gracias por la invitación. Encantadísima de estar aquí y con muchas ganas de tener esta conversación. Yo no sé si soy excepcional, yo no usaría yo ese adjetivo, pero desde luego sí que me gusta tener conversaciones muy transparentes. Esa puede que sea una de mis cualidades más importantes. Así que eso, con muchas ganas de tener una conversación bien transparente y bien genuina con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por estar. Creo que para mí es un honor porque sé que eres una mujer que anda muy liada, que tiene muchas cosas. Te conozco desde hace mucho tiempo y desde luego que sí que puedo decir que eres una persona transparente y eso es una de las cosas que a mí me gusta. No solo transparente, sino creo que eres una persona muy valiente. Nos vas a ir contando ahora mucho más, pero antes de empezar, sí que te diría que hagas un poquito una breve introducción para aquellos que no te conozcan, que creo que serán pocos, pero bueno, pues hay alguien despistado por ahí, quién eres, y ya empezaría quizá con alguna pregunta un poquito genérica para entrar en la chicha, y es ¿qué opinas tú de cómo está un poco el panorama en las organizaciones con toda esta irrupción de la inteligencia artificial, la locura de las redes sociales? Bueno, un poco, ¿qué estás viendo tú ahí y a qué te estás sonando? Ujú, ujú. Bien, pues bueno, yo así por dar una intro, tengo 15 años trabajando en el área de recursos humanos. Inicié mi carrera en grandes multinacionales y luego a partir del 2018 comencé a trabajar en startups, en el área tecnológica, ¿no? Y llevo desde el inicio de mi carrera bastante especializada en crear espacios de trabajo inclusivos, donde todas las personas tienen un lugar y sus voces son escuchadas y se sienten incluidas, ¿no? Principalmente porque tienen una relación directa con la innovación. Entonces, más allá de que es lo moralmente correcto, que así también lo siento, es una ventaja competitiva para cualquier organización tener una función de people o de recursos humanos muy enfocada en inclusión. Y bueno, tengo una newsletter desde hace casi 5 años que se llama We All. Es un proyecto a través del cual también hago puntualmente consultoría, porque como bien dices, estoy en muchos fregados al mismo tiempo, con lo cual la newsletter es una parte de todo el trabajo que yo hago en temas de diversidad. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que es un momento bastante convulso porque la inteligencia artificial ha logrado hacer una campaña de marketing increíble, al menos así lo veo yo. Yo lo veo como una campaña de marketing porque no es la primera transformación tan importante que hemos vivido en las organizaciones o en el mundo, pero creo que sí es una de las que se siente gracias a toda esta campaña mediática y a toda la comunicación, se siente como la más importante, la más vertiginosa, la más transformacional, quizás. Y creo que está bastante como dicen los chicos jóvenes ahora, hype, ¿no? Como que está bastante inflada, lo que no quiere decir que no sea un cambio. Claro que es un cambio, ¿no? Claro que es una transformación. Entonces sí veo, lo que noto es que en las organizaciones se está viviendo con bastante ansiedad, ¿no? Hay como una suerte de FOMO generalizado, como una suerte de ansiedad de echarle y a todo, ¿no? Como si eso fuera sal y como, bueno, cualquier cosa nueva, cualquier herramienta, cualquier vestigio o señal de que esto puede significar que estamos implementando IA, como que nos lanzamos muy rápidamente sin detenernos a reflexionar qué impacto tiene eso a medio y largo plazo, cómo ayuda o entorpece el trabajo de las personas que son clave en la organización,
No siempre lo más rápido, lo más eficiente termina siendo lo mejor para nuestros clientes. Entonces creo que hay mucho trabajo de reflexión que no necesariamente estamos haciendo, empujados un poco por esa situación de alarma de esta campaña. Yo recuerdo al inicio quizás de todo este hype de ChatGPT, que creo que para mí personalmente fue como el inicio de esta pequeña revolución. Inteligencia artificial hay hace mucho, pero lo que fue ese lanzamiento de ese modelo de lenguaje creo que es lo que ha generado quizás como la mayor alarma. Y recuerdo noticias como que el CEO de Klarna, por citar un ejemplo bien específico, sustituyó a todos sus agentes por una inteligencia artificial. Y empezaron las empresas a despedir equipos, a reducir equipos, a reestructurar, a no contratar, como con muy poca reflexión. 6 meses después, en la siguiente noticia, el CEO de Klarna está contratando otra vez gente en el equipo de atención al cliente porque han descubierto que sin humanos detrás realmente no funciona. Entonces sí, aumenta las capacidades, pero no sustituye ni puede existir por ahora y espero que así continúe sin una cabeza detrás, sin una persona pensante, un humano que le dé dirección a esa herramienta. Sería como pensar que un martillo por sí solo va a construir una casa, ¿no? Ahí está la herramienta, pero ¿quién decide, ¿no? ¿Cuál es la visión para esa casa? ¿Cómo soluciona esa casa las necesidades habitacionales de quienes la van a habitar? ¿Cuál es la estética de esa? O sea, todas esas decisiones siguen siendo nuestras. Pero bueno, ahí está la herramienta para clavar un clavo más rápido, ¿no? Con la mano sería más complicado. Eso es un poco lo que yo estoy experimentando recientemente con esta gran revolución, quote unquote, de la IA. Bueno, yo creo que haces un análisis bastante cercano al que nosotros hemos hecho muchas veces. Yo también considero que hay mucho hype y lo que sucede cuando hay tanto hype, pues al final se dejan de tomar decisiones desde el raciocinio y se toman decisiones por lo que es, y eso no es buen consejero. Creo que va a traer muchos problemas, y sobre todo nosotros, por ejemplo, y ya entrando un poco en la parte de diversidad, lo que tratamos de hacer con esto de Sofira es esto, precisamente ayudar a empresas a que tomen las decisiones un poquito más lentas y a que tengan en mente a las personas. Porque nosotros creemos que, como tú decías, el martillo no se puede utilizar sin una persona, pero la tecnología tampoco, porque la tecnología hay que delegar todas aquellas cosas que hacemos las personas, hay que delegarlas en las máquinas. Entonces, creemos que tienen que ser personas y además, adicionalmente a eso, creemos que tienen que ser equipos diversos, porque al final también vivimos en un mundo, es que se mezcla todo, vivimos en un mundo individualista en el que cada uno pensamos de nuestra manera y no atendemos a razones de lo que nos están diciendo los demás, y entonces estamos perdiendo creatividad, se está perdiendo innovación y se está perdiendo calidad en la decisión. Entonces, partiendo de esa premisa de que todo esto tiene que estar gestionado por humanos, o como mínimo no podemos olvidarnos, hay que tener en cuenta también la diversidad. Entonces, yo quiero preguntarte un poco, eh, pues nosotros tenemos como una definición y yo puedo dar una, pero mejor que tú no la va a dar nadie. ¿Qué es esto de la diversidad? Y cómo funciona esto en las empresas y cómo puede estar afectado también con esta parte de la tecnología. Ujú. Bueno, quizás antes de contestar, me gustaría hacer referencia a que el mundo o la disciplina de diversidad, equidad e inclusión, como la venimos llamando hasta ahora, también ha vivido este año una gran, no sé si llamarlo revolución, pero sí desde luego un movimiento desestabilizante, ¿no? Desestabilizador, no sé cómo se dice. Porque vivimos un tiempo también de discursos muy polarizantes, discursos que prefieren darnos versiones simplificadas de la realidad, ¿no? Blanco, negro, bueno, malo, dentro, fuera, nosotros, los otros, y ese discurso en manos de el presidente con más poder ahora mismo, al menos mediático y militar y demás en el planeta, pues ha también conseguido que muchas organizaciones empiecen a replantearse qué hacer con DEI, ¿no? Con lo cual es un momento bien importante y me gusta mucho escuchar que ustedes también se están enfocando en eso porque es un momento muy importante para destacar lo clave que es tener un enfoque
en inclusión, un enfoque que valore la diversidad, porque el futuro no puede construirse si dejamos grandes colectivos atrás, ¿no? El futuro no se puede construir solamente para un tipo de personas minoritario. La diversidad, volviendo a la pregunta que me haces, es un hecho. La diversidad existe, está allí. Hablamos, es muy natural para nosotros hablar de biodiversidad cuando hablamos de la naturaleza. A nadie se le ocurriría, bueno, sí se nos ha ocurrido, ahora que lo pienso, en este sistema en el que vivimos, se nos ha ocurrido, por ejemplo, el monocultivo, con todos los problemas que eso ocasiona. De la misma manera, el monocultivo o la homogeneidad en las personas también genera muchísimos problemas, ¿no? Cuando nosotros intencionalmente bloqueamos el acceso o el progreso de determinados colectivos, lo que acabamos es con un grupo humano muy homogéneo que para algunas cosas es muy bueno, porque la diversidad no puede ser como la inteligencia artificial que la queremos echar a todo, ¿no? Es verdad que para tareas rutinarias, para mantener un equipo con una relativa armonía y realizar tareas repetitivas que no requieren ningún tipo de mejora, pues funciona. Y funciona también porque la diversidad requiere trabajo. Gestionar la diversidad requiere un esfuerzo. De eso no se habla mucho y yo creo que es un error porque entonces lo que te encuentras cuando tienes un equipo muy diverso, como manager, a lo mejor que está apostando por la diversidad, es que requiere un esfuerzo extra de tu parte, ¿no? Para generar esa inclusión, que es lo que a la postre realmente produce ese resultado del que venimos hablando, que es soluciones más innovadoras, un futuro que es para todos y todas, no solamente para determinados grupos, un futuro más sustentable, etcétera. Entonces, yo creo que hay que hablar también de que la diversidad requiere trabajo, requiere esfuerzos para generar acuerdos, requiere lineamientos muy claros de cómo se va a llevar el trabajo en equipo, etcétera. Entonces la diversidad como hecho que es, eh, está allí. Lo que nosotros hacemos es esa perversión en las organizaciones en la que bloqueamos consciente o inconscientemente el avance o la contratación o el progreso de determinados grupos, ¿no? Digo inconscientemente porque aquí no creo que, bueno, son muy pocos los que dicen, no quiero mujeres, no quiero discapacitados. Creo que la inmensa mayoría de las personas no es que no lo quiera, es que inconscientemente tiene creencias o sesgos inconscientes que le impiden ver cómo sus decisiones están impidiendo que determinados grupos avancen, ¿no? Una muy típica y para no entrar mucho en detalle, pero doy un ejemplo muy breve. eh, es común cuando yo trabajo con managers a escuchar, no, yo sé reconocer el talento, tú mándame el candidato que yo no necesito entrenamiento, no necesito scorecard, yo lo tengo muy medido. Ese lo tengo muy medido por lo general es, yo sé identificar a la gente que se parece a mí, porque yo soy talentoso. Raro es encontrar a alguien que diga, soy un completo inútil, voy a buscar a alguien completamente distinto a mí. Y por lo general tenemos en la percepción de que somos gente talentosa, con lo cual alguien que se parezca a mí, pues será talentoso también. Alguien que se comunique como yo, alguien que opine lo mismo que yo en determinadas cosas. Entonces, ese tipo de creencias son las que luego van construyendo una maquinaria que hace que cierto tipo de personas avance, progrese, sea parte de nuestro equipo y otras personas no. Entonces, ahí es donde empieza un poco a tambalearse el concepto de diversidad, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que no pasa naturalmente porque vivimos en estructuras que nos han entrenado de manera tal que nosotros le demos ciertos privilegios de filiación, que nosotros queramos naturalmente estar con gente que se parezca a nosotros y rechacemos a las que son muy distintas. Y en este entorno en el que estamos ahora mismo, en un entorno tan polarizante, eso está a la orden del día. Tener una religión distinta a la mía, tener un color de piel diferente, pensar distinto a nivel político, al menos en apariencia, y cualquier otro tema del que tú puedas ahora mismo pensar, son cosas que están cada vez más blanco-negro, bueno-malo, los otros y yo, y están alejándonos de construir esos puentes que son necesarios para tener la inclusión. Pero bueno, yo de esto puedo hablar horas y a lo mejor ya me estoy yendo un poco del tema, así que Antonio, ten libertad para interrumpirme y redirigir la conversación.
No te interrumpo porque es que me parece como muy evidente todo esto que dices, muy importante. Creo que eh, esto está un poco relacionado con lo que decíamos al principio. Al final hablábamos de inteligencia artificial, pero están sucediendo otra serie de cosas, que es todo esto que estás diciendo, pues movimientos políticos, geopolíticos, mucha rapidez y al final está afectando a todo esto, está afectando a la diversidad, afecta al ser humano en su totalidad, pero afecta a cosas tan sensibles como estas y creo que si nos descuidamos, pues por un lado tenemos la bomba de la tecnología, por un lado la bomba de que nos estamos dejando de lado los derechos humanos, por otro lado tenemos la bomba de la diversidad que no atendemos. Y la realidad es que los seres humanos seguimos evolucionando. Todo eso va siguiendo su curso, pues toda la parte, todo lo que tiene que ver con esta parte diversa de personas diferentes, todo el tema de los géneros y demás, todo eso va evolucionando y tiene su recorrido, va rápido, muy rápido, más de lo que nos pensamos. Entonces, que no seamos capaces de enganchar todo eso y ordenarlo y ponerlo, digamos, empaquetarlo y darlo cierto orden en una organización, creo que es peligroso para muchas organizaciones que han vivido probablemente y han vivido con una inercia, pero que ahora en el momento de hilar fino, como digo yo, pues pueden cometer errores por no tomar decisiones adecuadas y por no tener todo esto en cuenta. Y creo que puede empezar a tambalearse ciertos negocios. Es como yo lo veo, es una hipótesis y creo que por eso es tan importante que cuentes todo esto, porque quizás nos lo dejamos fuera y al final, cada vez más, tiene que ver, fíjate lo que te decías, con los ergos, y otra vez más de lo mismo. Todo se reduce en el pensamiento crítico. Que fíjate que parece algo muy pequeño, pero el pensamiento crítico es todo. Al final es un poco todo lo que hay por debajo de todo lo que hacemos. A la hora de hablar, a la hora de conversar, a la hora de escuchar, a la hora de tomar decisiones, todo está repleto de pensamiento crítico. Y es que para poder tomar mejores decisiones y poder ejercer el pensamiento crítico, como tú vienes diciendo, Antonio, una de las cosas que necesitamos es parar. Claro. No se puede cambiar la rueda del coche mientras el coche anda. Puedes intentarlo, pero te va a ir bastante mal, que es lo que yo veo cada vez más frecuente en nuestras vidas personales y en las organizaciones. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar hace 15 años, un offsite a lo mejor eran 2, 3 días, incluso una semana de reflexiones, de talleres de brainstorming, de pensar, de analizar. Y me estoy encontrando que muchas organizaciones, por el ritmo que llevan, cada vez es más difícil parar, pero un día entero. Hay muchas que ahora se hacen reuniones estratégicas de 3 horas. Que digo, pero en 3 horas, ¿qué has hecho, alma de cántaro? En 3 horas se presenta la gente, dicen que está trabajando y se te acabó el tiempo. No te he dado oportunidad ni siquiera de terminar de desconectar, porque estamos además, siento que los espacios de reflexión están reducidos a, no sé, la ducha y conducir. Creo que hay como espacios de reflexión muy limitados. Y ahora me explico, tenemos ahora un aparato que nos permite trabajar desde la taza del baño, literalmente. O sea, yo puedo sentarme en el baño por la mañana y responder correos. Entonces, los momentos que normalmente como seres humanos usamos para descomprimir el cerebro y para crear, para reflexionar, para pensar críticamente, aunque yo sé que eso incluye muchas otras cosas, pero esa descompresión necesaria ahora ya se ha reducido a espacios como muy limitados. En los breaks de estos offsite o de las reuniones que te comento o de las formaciones, la gente ya a veces ni se toma el café y habla con los demás, sino que se pone a revisar correo. Porque estés donde estés, así sea una montaña recóndita, hay internet. Entonces puedes responder correos, puedes hacer una llamada, puedes hacer algo. En los momentos en los que estás en una reunión donde se supone que estamos haciendo brainstorming, se ha normalizado tener el portátil abierto y estar haciendo cosas. Como si, como si nos costase mucho parar un poco y ejercer el pensamiento. Y eso junto con el surgimiento de herramientas que piensan, entre comillas, por nosotros, yo creo que es una bomba de tiempo, ¿no? Claro. Porque, y ya están saliendo estudios que dicen, ah, mira, sorpresa, que resulta que delegar el pensar en una máquina hace que con el tiempo perdamos la capacidad de pensar, por supuesto, igual que delegar la orientación geográfica en un GPS hace que perdamos la capacidad para orientarnos geográficamente. O sea, toda la tecnología que nosotros utilizamos nos hace
aumentar nuestra eficiencia, pero perder nuestra autonomía y nuestra capacidad para. Y ese es el gran peligro que yo veo, es que perdamos y deleguemos la capacidad de pensar críticamente en una máquina que además tiene intereses, porque quien la ha entrenado detrás ha elegido con qué información entrenarla. No es casualidad que hace nada, esta misma semana creo, o la semana pasada, hubo todo un escándalo porque la tecnología de inteligencia artificial en X, Twitter, ya no sé cómo llamarlo, parece que estaba publicando mensajes sumamente xenófobos hacia la comunidad judía. Con lo cual yo creo que eso te habla, imagínate tú si delegamos toda nuestra capacidad crítica y nuestro pensamiento a una herramienta y esta herramienta de repente tiene una agenda, ya no te digo propia, porque yo no soy del palo de la gente que piensa que se va a apoderar del mundo y que va a ocurrir lo que ocurrió en Terminator y demás, simplemente la agenda de quien la está pagando detrás, de los inversores, de la alta directiva, nos pone en una situación muy vulnerable. Y como organizaciones, nos pone en una situación sumamente vulnerable también a todas las organizaciones porque quiere decir que la ventaja competitiva de tener el mejor talento se va a comenzar a diluir, porque entonces todos estamos preguntando a la chat GPT, hazme la estrategia comercial del 2026. No hay nadie al volante, está chat GPT decidiendo cómo son todas las estrategias de todas las organizaciones. Hazme una propuesta comercial con tales y cuales características. Entonces, tiene que haber alguien detrás al volante capacitado que mantenga esa capacidad crítica de pensamiento. Sí, luego quiero profundizar ahí un poco en la parte de liderazgo, cómo la ves tú, pero bueno, por cerrar también algún tema que hemos abierto con la diversidad, hablabas de que, yo creo que, vamos, estoy muy de acuerdo en esto, pero bueno, quiero tu opinión sobre si crees que la diversidad trae innovación, ¿no? Si está o sea, si hay una relación directa entre lo diverso, trae innovación o no, porque hay mucha gente que todavía duda y cree que la innovación viene del proceso y no viene de las personas o del trabajar en equipo y demás. Entonces, bueno, ¿cómo ves tú eso? Mira, yo no creo que la diversidad traiga innovación. La ciencia ha demostrado que la diversidad resulta en más innovación, que es bien distinto y mucho más categórico. Sabemos que cuando las personas enfrentan o tienen experiencias de vida distintas, tienen más herramientas para ver el mismo problema desde distintas ópticas. Y a mayor cantidad de ópticas en la resolución de un problema, mejor es la solución resultante, mejor es el outcome de ese proceso de resolución de problema. ¿Y qué es la innovación? Sino ver problemas cotidianos y resolverlos de maneras distintas para que creen mejores resultados, para que sean más eficientes, para que abarque mayor población, para que cueste menos dinero, para que sea más sustentable, etcétera, etcétera. Entonces sabemos, porque se ha demostrado por experimentos, por comparación de empresas con comités directivos más y menos diversos, por una cantidad de data points, sabemos que la diversidad de pensamiento se traduce en mayor innovación. Y también sabemos que cuando un equipo es homogéneo, cuando un equipo no tiene seguridad psicológica para disentir, para decir, "Ay, yo creo que esto está un poco mal, yo pienso diferente", ¿sí? Porque no basta solo con tener la diversidad. Por eso yo enfatizo mucho la inclusión. Si todos pensamos distinto, pero todos tenemos miedo de levantar la mano porque hay consecuencias negativas con el disentimiento, porque tenemos un líder o una líder que cuando alguien piensa diferente lo castiga, lo manda al ostracismo, lo separa, lo señala como el otro, entonces tampoco me sirve mucho la diversidad. Y hay ejemplos catastróficos en la historia, accidentes gravísimos en la NASA, hay uno muy famoso, Apolo número, no me acuerdo ahorita cuál, de un equipo de ingenieros que sabía que iba a fallar, que las probabilidades de que fallase eran altísimas, pero no había el entorno de seguridad psicológica para que esa opinión distinta llegase a la luz de la manera que tenía que llegar y pues el resultado fue bastante catastrófico y así con muchas cosas. Entonces, es un hecho probado científicamente que la diversidad, cuando se valora y cuando se pone en valor y se incluye, produce innovación. La diversidad de formas de pensar, que además está directamente relacionada con las distintas experiencias de vida.
no es tener a uno de cada color como la típica estampa de United Color of Benetton. Tú puedes tener un equipo donde hay gente de cada color, pero todos tienen una experiencia muy homogénea, porque todos se han formado en lo mismo, porque todos han tenido unas vidas con X privilegio. Necesitas tener gente que viene de distintos caminos de vida, gente que ve el mundo desde la introversión, gente que lo ve desde la extroversión. Sí es verdad que a mayor diversidad visual es mucho más probable que esas distintas formas de pensar se manifiesten, pero puedes tener un grupo de gente que se vea bastante parecido y que porque vienen de distintas formaciones, de distintos países, de distintas formas de vida, unos padres, otros no, unos tienen una discapacidad no visual, otros no, etcétera, pues consiguen juntar en ellos un número de perspectivas que trae esa riqueza al equipo. Bueno, aquí, por lo que estoy escuchando, y a ver, y es una opinión mía también, yo creo que volvemos a un punto que siempre sale, que por una parte es así, pero por otra parte también hay que quitarle un poco de peso, y es otra vez el liderazgo que se ejerce en las organizaciones, ¿no? O sea, el liderazgo al final siempre apuntamos al mismo sitio. Es que los líderes, pues no tienen habilidades, los líderes no tienen tiempo, los líderes no son diversos. Bueno, yo creo que también sí, seguramente falta mucho conocimiento, por un lado, faltan habilidades porque no hay tiempo de mejorar, y también falta pues cierto contexto, ¿no? Y cierta experiencia para poder gestionar esto. Entonces, muchas veces yo me pongo en la piel del líder, muchas veces yo siempre lo digo, los líderes se sienten muy solos a la hora de la verdad, están solísimos, entonces es como todo el peso lo tienen ellos. Entonces, Mm. aquí sí que te quería preguntar un poco por tu opinión sobre los liderados que se ejercen y ya incluir adicionalmente qué habilidades necesitaría un líder para tener todas estas cosas que estamos dando cuenta. ¿Qué habilidades o cuál es la principal? O simplemente es una cosa tan básica como para y escucha. Ujú. Mira, qué buena pregunta. Voy a decir algo que puede sonar un poco controversial, pero creo que uno de los yo estoy de acuerdo, yo también he liderado equipos durante muchos años y es una posición muy solitaria, muy desagradecida también, porque hay mucha responsabilidad, mucha expectativa y rara vez el retorno es suficiente, sobre todo cuando estamos hablando de capas intermedias, ¿no? Cuando eres un altísimo directivo, bueno, pues ya tienes otros incentivos económicos que suelen ser suficientemente importantes, pero me refiero a los managers, heads of, ¿no? Los que son todos capas intermedias, que por lo general son los que tienen más contacto con los equipos grandes, creo que ahí es una posición bastante desagradecida. Y creo que el mayor problema que tienen los liderazgos que ejercemos no es teórico, es de decisión. Normalmente las organizaciones deciden hacer líderes a individuos no porque han presentado el potencial o las habilidades que se requieren para liderar, sino porque son muy buenos técnicamente y entonces automáticamente dicen, ah, muy buen ingeniero, será un excelente CTO. O eres el mejor ingeniero, con lo cual, siguiente paso natural, liderar el equipo. O por un sesgo muy grande que tenemos de confundir autoconfianza y habilidades para comunicar con habilidades para liderar. Solemos confiar los liderazgos en personas que confían en sí mismas. Lo hacemos con los políticos también. Alguien que se presenta como una persona que habla muy bien, que confía en sí misma, en líneas generales suele percibirse como mejor líder, ¿no? Y esto que parece una opinión, en realidad es un fenómeno que está bastante estudiado y hay gente como el doctor Tomás Chamorro Premusic que escribe bastante al respecto en el contexto organizacional, ¿no? Cómo las organizaciones nos equivocamos al seleccionar líderes, no por sus habilidades para liderar, sino por su autoconfianza. ¿Cuál es realmente la habilidad clave para liderar? La inteligencia emocional. El mejor predictor de un liderazgo eficiente es el nivel de EQ, de inteligencia emocional. Ningún otro. Por ahora, ese es el que mejor nos predice que alguien va a ser un buen líder. Eso en combinación con un test de personalidad, con determinadas métricas específicas que nos hablen de alguien que tiene la capacidad para gestionar sus propias emociones, que eso también es parte del modelo de la inteligencia emocional, que tiene la capacidad para escuchar a otros, que tiene la capacidad para priorizar el bienestar del grupo por sobre el bienestar propio. No lo digo como a modo harakiri
ni de sacrificio, sino realmente poner en valor los intereses del colectivo por encima de los propios, ¿no? Esas son todas cualidades que requiere una persona que lidera, ¿sí? Entonces, si alguien que está escuchando es una persona que es líder o quiere ser líder, yo le daría dos consejos. Si quieres ser líder, quieres que te vean, autoconfianza y comunicación. Esas son las dos habilidades que te van a hacer acelerar tu carrera. Si quieres liderar bien, que es distinto, entonces inteligencia emocional. El modelo de Daniel Goleman para desarrollar tu inteligencia emocional es lo que te va a permitir ser un líder efectivo de gente diversa, de gente homogénea, da igual, porque al final lo que te invita al liderazgo cuando tú realmente utilizas este modelo de inteligencia emocional es a gestionar a los demás a través de la propia gestión. Es el entender tus propias emociones, el entender cómo autorregularte para poder ayudar a otros en el camino del entendimiento de sus emociones y de su propia regulación, ¿no? Y luego, por supuesto, hay cosas aquí técnicas que si tú vas a liderar el área de marketing, pues tendrás que saber pues, determinadas métricas y tendrás que conocer determinadas habilidades técnicas, porque eso está claro, ¿no? No nos engañemos, también tienes que enterarte un poco de cómo va esa disciplina de ese equipo al que tú estás tratando de servir, porque es un servicio al final el que tú estás haciendo, pero fundamentalmente es la inteligencia emocional lo que te va a permitir hacer ese trabajo de servir a otros y de sacar lo mejor de cada una de esas personas. Pero fíjate, porque todo esto que estás comentando, al final la única manera que yo veo de desarrollarlo es parando, ¿no? Parando y haciendo una reflexión interna, como mínimo para saber en qué punto estás sobre algo, ¿no? Yo soy coherente o no, cómo comunico, si quiero ser un mejor comunicador, cuáles son mis niveles, estoy escuchando, estoy atendiendo o estoy atendiendo las diferentes opiniones que estoy haciendo. Al final, otra vez me sale como en la ecuación, otra vez me sale lo mismo, es parar. Ujú, Si vivimos en un mundo en el que no se puede parar, pero estamos buscando líderes que sean capaces de tener todo esto, pues haz. ujú. Mira, parar es tan transformacional que el momento del año en el que yo más tengo clientes de coaching es septiembre, porque la gente ha por fin logrado parar en verano y se ha dado cuenta que no está, que ese estrés y eso ese malestar que estaba experimentando, que pensaba que se debía a otras cosas, en realidad tiene que ver con su trabajo o tiene que ver con el liderazgo en el que está o tiene que ver con que algo no le encaja en el trabajo, pero casi siempre es después de un periodo de parón en el que han podido descomprimir todo ese frenetismo del día a día y reflexionar tomándose un vino frente a la playa y diciendo, ostras, es que no estoy en el lugar que quiero estar o no me siento como me quiero sentir o los sueños que yo tenía no se están cumpliendo, etc, etc. Entonces, sí, definitivamente parar es fundamental para desarrollar inteligencia emocional, pero para cualquier cosa, pero sobre todo para desarrollar inteligencia emocional, la inmensa mayoría de las habilidades que componen el modelo empiezan por parar. ¿Tú quieres entender qué emociones estás experimentando? Para. Hay una clave súper sencilla que en todos los programas de inteligencia emocional que yo he montado les doy. ¿Estás experimentando algo muy intenso? Cuenta hasta 10. ¿Para qué? Para que le des oportunidad a la emoción de terminar de fluir. Porque si tú tomas decisiones en el momento en el que te llegó ese correo, que te triggereó por lo que sea, te enfadó o te puso muy contento o te puso muy triste. Y si tú en ese momento, en ese instante, sin poner espacio entre la emoción y la acción, actúas directamente, no vas a actuar de la mejor manera, no vas a ser efectivo en la decisión que tú estás tomando. Tienes que parar, respirar, darle oportunidad a la emoción que se termine de desarrollar y luego ya con una cabeza más fría te sientas y respondes el correo. ¿Cuántos de nosotros no hemos respondido un correo tal como te dije en el último? Eso es el enfado manifestándose al máximo. Así no puedes liderar. A ver, tú puedes liderar como sea, quiero decir, pero no deberías liderar de esa manera. Que venga alguien y con sus emociones, porque esto es lo que nos pasa mucho a los líderes. No solo gestionamos nuestras propias emociones, sino que llegan los demás con las suyas, con sus movidas y con sus problemas. Y si nosotros no somos capaces de parar nosotros mismos, ¿cómo vamos a ayudar al otro a parar? Y a reflexionar y a respirar y decirle,
tranquilízate, date una vuelta, piénsate bien, no contestes ahorita, date una vuelta y luego lo hablamos. ¿No? Entonces yo veo cadenas, verdaderas cadenas tóxicas de, viene una persona, me dice, oye, que en esta área me dijeron tal, ¿cómo? Ya lo voy a contar ahora mismo, repliol, tacatá, tacatá. Y es como una cadena tóxica que hasta que no llega alguien y la para y dice, a ver, un momentito, respiremos, reflexionemos, ¿cuál es el verdadero problema aquí? Si nadie lo para, eso es una bola de nieve que nos termina arrastrando a todos. Entonces, yo estoy 100% de acuerdo contigo y estoy en una cruzada por yo misma cada vez encontrar más oportunidades para parar, para detener este ritmo frenético en el que es que yo le estaba reflexionando este verano precisamente, y es que ahora ni siquiera podemos tardarnos 24 horas en contestar un mensaje. O sea, no podemos ni reposar una propuesta, un mensaje que me mandaron por WhatsApp, un mensaje por correo, porque enseguida te está llegando a veces automáticamente el recordatorio. ¿Pudiste ver lo que te mandé? ¿Pudiste? Y es como, ya va, podemos todos respirar un poco y darnos los espacios que necesitamos para reposar la información y pensar realmente en la respuesta que te voy a dar. Ya te digo, a mí me parece crítico que le bajemos dos, todos juntos al mismo tiempo y paremos un poco la velocidad, como decía Mafalda, paren el mundo un poco porque, o sea, ¿cuál es el fin de esto? Pero fíjate, David, esto, que aquí esto no está la chicha. Y para que veas un ejemplo que voy a poner de una cosa que me ha sucedido a mí, porque yo, bueno, creo que esto es una cosa tan evidente, oye, que hay que parar. O sea, de vez en cuando hay que parar, no solo de vez en cuando, sino que tenemos que aprender a parar durante el día. Pero bueno, si no somos capaces, porque hay que hacer varias cosas, pues paremos de vez en cuando. O sea, yo me he encontrado, ayer publiqué un post en LinkedIn que iba de esto. Tienes que parar, se titulaba el post y hablaba un poco pues del por qué, tres cosas de las por qué no parábamos y ponía como dos cosas a hacer muy sencillas para empezar a parar. Porque para mí es una de las primeras cosas cuando alguien se acerca o me pregunta qué estáis haciendo y tal, y me pregunta, oye, ¿qué puedo hacer yo que para mejorar y tal? Lo primero que le digo yo, porque compañero de la vida, le decimos, oye, tienes que parar, para un segundo y analiza dónde estás para luego poder cambiar. Esto que parece tan evidente, a mucha gente incluso le da vergüenza reconocer que no puede parar. ¿Por Mm, qué? Porque es un símbolo de debilidad. Al final estamos convirtiendo esto es como el que para, el que no puede, el que está intentando parar es porque no puede con todo. Pues mm, no puedes con todo, eres un débil, ya no puedes liderar o no puedes estar en esta posición porque tienes que estar a todo, ¿no? Entonces, claro, hasta ese punto llegamos. Y a mí lo que me sucedió es que con este post, bueno, tiene cierta repercusión, pero sobre todo lo que me he dado cuenta es que me ha escrito mucha gente por privado para mm, agradecerme que ponga ese tipo de post, porque no se atreven tampoco a decirlo en directo o ni siquiera hacer una reacción, un like o poner un comentario. ¿Por qué? Porque sigue siendo como un símbolo, es lo que mm. yo creo, ¿eh? Que sigue siendo como un símbolo de, oye, tú eres débil. Si estás queriendo parar es porque algo te para, porque eres débil. Y estamos volviéndonos locos, porque lo normal debería ser, joder, para algo, un poquito, a reflexionar, a simplemente observar y hacernos irá un poquito mejor. Bajaremos los decibelios y seguramente las decisiones se tomarán de otra manera y viviremos un poquito mejor. Entonces, para que veas hasta en el punto en el que está el tema este. Y porque ha sido también alimentado, yo creo, por algo que a mí me parece demencial, que es el mostrar una cara como muy, no quiero decir perfecto porque a mí no me parece perfecto, pero como mostrar una visión única de éxito en todas las redes sociales, ¿no? Estos posts súper virales de mi rutina para el éxito, me despierto a tal hora, paseo al perro, leo un libro, llevo a los niños al colegio, ¿no? Hay gente que está diciendo, y bien por ellos, que seguramente que los hay, existen, yo no soy una de ellos, pero que llega a todo y eso también de alguna manera es como un pequeño ejemplo de una cultura que se nos está vendiendo, tal como tú dices, en la que tenemos que llegar a todo y sin llorar y sin quejarnos y sin, ¿no? Porque la generación de cristal, porque, y es como, no, ya va, es que todos tenemos caminos distintos y todos los días son diferentes y algunos días a lo mejor la rutina de 5 de la mañana, ejercicio y tal, me sale estupenda y otros días igual estoy reventado y no doy más y paro. Y si no paro, y si me meto en esa dinámica de que tengo que llegar todos los días al 150%, entonces lo que va a ocurrir es lo que nos está pasando, que es que nos llevamos al extremo
del burnout, del estar completamente exhaustos, extenuados. Ya no solo que tomamos malas decisiones, sino que llevamos al cuerpo y a la mente a un punto en el que dicen, ah, tú no piensas parar, no te preocupes, te vamos a parar el carro nosotros mismos. Y te Claro, la vamos a parar de una manera que no te va a quedar alternativa, vamos, te vamos a romper las cuatro ruedas para que te tomes el tiempo que tienes que tomar para reorganizar las fichas, ¿no? Y es un poco también lo que estamos viendo de manera exagerada en las organizaciones, unos niveles de absentismo, de bajas por burnout bastante altos. A veces no llega a una baja porque luego encima está lo que tú dices, el tabú de admitir, sí, yo ahora mismo no puedo seguir haciendo este rol que estoy haciendo, necesito irme a casa durante X tiempo porque no doy más. Eso todavía no está normalizado. Se ve como, como que realmente cuando tú te rompes un brazo, nadie te va a decir, oye, ven aquí a palearla con nosotros porque está clarísimo que tienes un brazo roto. Pero cuando, entre comillas, se te rompe la estructura mental, eso está visto como que, ah, este vago se va a ir de vacaciones, se va a tomar un tiempo libre y aquí todos los demás remándola. Es como, ya, pero es que es como tener el brazo roto, es que el cerebro no te da, es que a lo mejor no estás durmiendo, es que a lo mejor, porque al final esa situación llevada al extremo, estoy hablando de un extremo para ilustrarlo, pero llevada al extremo nos lleva allí. El no parar, no parar, no parar, nos obliga un día a parar bien parado, a la crisis que se manifiesta de muchas maneras, ¿eh? Gente que va y se compra, si tiene mucho dinero, se compra un Ferrari y se divorcia y se va por ahí a vivir a no sé qué. Hay otra gente que le da por de repente desarrollar un trastorno mental. Las crisis tienen muchas formas de manifestarse, pero para mí el resultado final para el individuo y para la organización también es la crisis. El no parar te lleva inevitablemente a la obligación de parar de la peor manera. sí, sí, bueno, al final todo esto, fíjate, hemos hablado un poco de la tecnología, de no aplicar bien la diversidad, de gente, de aquellas personas que forman parte de los equipos que no están bien lideradas, de aquellos líderes que no lideran bien porque no tienen herramientas. Al final todo el mundo, todas estas personas y todo esto están metidos en el mismo ecosistema, que es la empresa, y es una empresa que no para, por también enganchamos con el principio, con los temas geopolíticos, por cómo la velocidad que va el mundo, que las consecuencias, como no podían ser de otra manera, pues al final son esto, es el estrés permanente, gente que ya pasa las líneas, todas las líneas rojas habidas y por haber y entra en depresiones, que luego son gente que le cuesta mucho salir y que siempre al final luego va a estar con miedos, todo esto, claro, genera una desconfianza porque al final es una enfermedad que no se ve. Entonces, cuando el ser humano hay algo que no puede catalogar como un cero como un uno, pues se genera desconfianza. Entonces, claro, absentismo que puede estar mejor o peor anotado o que sea real, pero genera desconfianza. Entonces, claro, esto es un bucle que se va haciendo y que nadie lo para y que bueno, pues es lo que nos ha tocado vivir. Y a mí esto creo que engancha con el último punto para ir cerrando ya y un poco también que me digas qué opinas, porque creo que sabiendo que hay esto y que esto no va a cambiar, porque seguramente irá más y se pueden hacer algunas cosas, habrá algunas empresas que trabajen mejor, otras peor, pero yo sí que creo que ante esto hay que como sobrevivir, ¿no? Yo lo llamo sobrevivir para que se entienda fácilmente, pero al final no deja de ser una adaptación constante al cambio para poder vivir un poquito mejor, observar más, ver un poco por dónde vienen las cosas para estar un poco preparado y surfear esto. No sé cómo tú lo ves, si lo ves como una habilidad útil o no, o es algo que hay que trabajar o no directamente. La habilidad de parar en las organizaciones, si lo veo como algo útil, ¿te refieres? No, me refiero a una habilidad, aparte de todo esto que hablamos de para seguro, pero es toda la parte esta de adaptación constante, ¿no? Es, oye, una habilidad de la que las personas tenemos que estar adaptándonos constantemente y por tristeza a todo esto que estamos diciendo, entonces para sobrevivir y vivir mejor dentro de todo lo que sucede, esa Sí, habilidad creo que es clave. sí. A ver, yo creo que aquí me voy a poner un poco filosófica, pero creo que aquí también lo que tenemos es que recuperar el conocimiento de que realmente nosotros, la estabilidad es artificial, nosotros la creamos. Nosotros creamos el concepto de un trabajo para toda la vida, nosotros creamos el concepto de una hipoteca para vivir siempre en el mismo sitio. O sea, todo eso son creaciones artificiales de la sociedad. Lo natural es el cambio. Lo verdaderamente natural
es que todo va cambiando constantemente y ninguna especie pensaría, listo, hemos llegado en este lago, viviremos durante generaciones. No, eso es algo como muy nuestro y creo que también es verdad que ha avanzado mucho la sociedad en cuanto a sus estructuras y el ser humano no ha acompañado como especie esos cambios. Entonces, por eso nos choca tanto muchas estructuras sociales, porque no estamos adaptados a ellas, no son naturales para nosotros. Y creo que eso también genera como mucha roce y mucho malestar. Lo natural es el cambio. Los individuos y las organizaciones tendríamos que estar navegando de una manera sumamente fluida todos los cambios vitales, la vida, la muerte, movernos de un trabajo a otro, ahora estoy haciendo esto, mañana estoy haciendo esta otra cosa. Yo lo veía mucho en las startups, venían de repente con un plan, porque bueno, las startups no tienen ni siquiera un atisbo de estabilidad, sobre todo en las etapas más tempranas, que tú estás descubriendo cuál se supone que es el producto que vas a crear para un determinado problema. A veces hasta el problema que quieres solucionar cambia y todo eso te puede cambiar tu planificación en cuestión de horas. Y hay gente que lo lleva muy mal porque compra esta idea ilusa de que no es que había como una estabilidad en un plan del cuarto del año, pero ¿eso qué es? Eso es un papel digital, eso es un documento donde tú escribiste tu sueño con que vendemos 100.000 pero es que ya no vendes 100.000 porque ya no es un producto, ahora es un servicio, o sea, el cambio yo creo que tendríamos que asumirlo como algo muy natural y practicar y ejercer la flexibilidad mental, de decir, de aceptar lo que es, porque al final se trata de eso. El cambio al final nos choca cuando no logramos transitar el duelo de dejar lo que era antes, ¿no? Eh, yo también como persona migrante te imaginarás que he trabajado el cambio de maneras muy, muy vitales, muy importantes. Si yo me enfoco en la vida que yo tenía y la que yo pensé que iba a tener cuando yo vivía en mi país de origen, cuando yo tenía a mis amigos y mi familia y mi casa y mi etcétera, en lugar de navegar y decir, ok, ¿qué es lo que ahora tengo? Si no transito bien ese duelo de lo que estoy dejando atrás, entonces es donde me atasco y donde me aferro y donde me cuesta el cambio, donde me resisto y rechazo el cambio. El cambio ya ocurrió, porque yo ya estoy en otro país, pero el estar, "Ay, es que aquí no hay esto, es que cuando yo vivía allá tenía la playa", esto a mí me pasa a veces, digo, "Ay, tenía la playa media hora, era tan feliz, y cómo es posible que no me di cuenta", o en invierno cuando estoy a 5 grados en la Sierra de Madrid, digo, "Joder, es que yo tenía un clima primaveral todo el año en Caracas y yo no me había enterado". Te puedes tener esa saudade o esa membranza, pero si yo me enfocase como mucha gente que no logra soltarlo, no estoy ni aquí ni allá. No he dejado lo que ya no es, lo que el cambio mató, lo que dejó atrás, y tampoco estoy abrazando lo que viene. Eso en las organizaciones es la muerte también, es el atasco total de la maquinaria. El enfocarse en lo que teníamos antes, lo que éramos antes, ¿no? La cultura que teníamos, el jefe que teníamos, el producto que era, ya no es como antes. El quedarse allí, no aceptar y disfrutar de lo que ahora hay, esa es la muerte. Entonces, sin lugar a dudas, los individuos, las organizaciones, los líderes, todos tendríamos que desarrollar esa capacidad de transitar los duelos de lo que fue más rápidamente y con más gracia para embrace lo que viene, porque no lo podemos detener. Es lo natural, el cambio es lo natural. Lo artificial es pensar que las cosas se sostienen en el tiempo de manera estable. Sí, mira, aquí, eh, ya que comentabas esto de la parte de gestión del cambio y de que al final los líderes y todo el mundo tiene que abrazar esto, porque al final es como que está en el día a día. Hay pequeños cambios, pero ahí nosotros tenemos, por ejemplo, un episodio del podcast en el que hablamos de gestión del cambio y lo hablamos como, lo enfocamos como proceso, porque gestión del cambio puede ser un proceso, pero lo enfocamos también como habilidades de gestión del cambio que tú necesitas. Y hablabas de una que era la flexibilidad mental,
claro, que esto parece sencillo, pero claro, la flexibilidad mental es que tiene otra vez más, para mí, por enfocarlo bien, tiene que ver con el pensamiento crítico, de nuevo. Y es otra vez más estar atento a tus sesgos, estar atento a tus mapas mentales, estar atento a todo aquello que te bloquea, el entender cosas que a priori no entiendes y para poder abrazarlas mucho más rápido y de manera mucho más normal. Entonces, para mí tiene otra vez mucho que ver, si alguien quiere indagar de toda esta parte de gestión del cambio, tiene mucho que ver, todo esto que estamos hablando tiene mucho que ver con el pensamiento crítico. El pensamiento crítico son muchas cosas, pero sobre todo tiene mucho que ver con la parte emocional y con la parte esta de los bloqueadores que tenemos constantemente, que no nos dejan, nos tienen ahí cogidos y no nos dejan. Y no lo vamos a eliminar, ¿eh? O sea, yo no quiero decir que eso se pueda eliminar, pero sí, como mínimo, observar y saber un poco por dónde te está haciendo que no avances. Porque yo sí que considero, y ahora sí que ya vamos finalizando y te quiero hacer una pregunta, esa va a ser una habilidad no de presente, es una habilidad de futuro, porque, como decía, para mí creo que todo va a ir mucho más rápido. A partir de ahora, como, o sea, no va a parar. O sea, por mucho que tú y yo estemos aquí filosofando y haciendo ahí un alegato y tal, esto no va a parar. O sea, por desgracia no va a parar, pero yo creo que dentro de esa desgracia, el que sea capaz de adaptarse mejor, el que sea capaz de entender las cosas de dónde vienen, discernir mejor que el resto y demás, va a tener cierta ventaja como mínimo para tomar decisiones un poquito más acertadas, que si ya no las puede tomar dentro de su empresa, por lo menos para su vida sí. Y probablemente haya gente pues, que digamos, pueda despertar y tomar esas decisiones mucho más rápido. Entonces, te quiero pedir tu opinión de cómo ves el futuro tú, o sea, digamos como, oye, de aquí a 3 años, ¿qué crees que va a pasar? ¿Por dónde van a ir las organizaciones? Y dentro de eso, ¿qué consejo le darías a la gente para Ujú, vivir mejor en este periodo? ujú, ujú. Mira, yo creo que las organizaciones de aquí a 3 años ya todo este hype debería haberse normalizado y si se cumplen los ciclos que nosotros venimos viendo, que pensamos que todas las generaciones vivan algo súper novedoso y en realidad lo que venimos es repitiendo ciclos, este momento de vacas flacas irá dando paso otra vez al momento en el que todo empieza a verse como con más esperanza, ¿no? Y las cosas empezarán a mejorar porque las organizaciones habrán normalizado un poco el impacto de incorporar estas tecnologías y comenzarán a contratar más gente para que sí trabaje con inteligencia artificial de la misma manera que en su día incorporamos el Internet, que el Internet también llegó a revolucionar todo y la gente sigue trabajando y sigue viviendo y estamos todos aquí. Entonces ya se habrá pasado un poco como ese hype, pienso yo, y las organizaciones comenzarán otra vez a construir sin el miedo con el que están ahora mismo operando, ¿no? De qué va a pasar, ¿no? Creo que ya estarán un poco como muy bien, vale, entonces vamos como por este camino. Eso me gusta pensar a mí, ¿no? Que las cosas irán un poco más a mejor de aquí a unos 3 años en cuanto al ver el futuro con un poco más de esperanza en cuanto a la incorporación de estas tecnologías y demás. Eh, y pienso que lo que podríamos hacer todos para transitar esta etapa de mejor manera es recordar que no estamos aquí para trabajar, no estamos aquí para que las shares de una empresa incrementen su valor, no estamos aquí para ninguna de esas cosas. Estamos aquí para tener vidas plenas, para encontrar el sentido de que cada uno le puede dar a su propia vida, para compartir con la gente que queremos, para soñar con cosas y lograr nuestros sueños. Yo he hecho el ejercicio el último año de cada vez que conozco a alguien nuevo y tengo alguna conversación así profunda, preguntarle, bueno, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría lograr? Y he notado que hemos perdido hasta la capacidad para soñar, porque estamos viviendo como de mes a mes, paycheck to paycheck, ¿no? Como, y bueno, y me dicen cosas como, bueno, tener un mejor empleo, y yo, ¿para qué? Y cuando pregunto muchos para qué, entonces ahí aparece, ¿no? Bueno, me gustaría tener una casita en no sé dónde para poder disfrutar del mar. Ah, muy bien. Sueñas con disfrutar del mar, estupendo. Pues enfócate en eso. Haz lo mejor posible para realmente vivir tu sueño, cual sea que es. Si tu sueño es tener una familia, pues coño, disfrútala. Si tu sueño es adoptar todos los perros posibles, pues disfruta de los perros que has podido adoptar. Estoy hablando aquí de sueños, estoy dejando colar también algunos de mis sueños. Yo si pudiese, o mi sueño es tener el espacio más grande posible
y adoptar a todos los perros que pueda adoptar, entre otros, ¿no? Tengo muchos sueños, pero quiero destacar en todo caso la importancia para mí de no darle tanta importancia al trabajo. Y yo sé que esto quizás va un poco en contra del objetivo de la conversación y del podcast, pero creo que hablamos y le damos mucha importancia a nuestra vida profesional, a nuestras metas profesionales, al emprendimiento, al éxito de ser un CEO o un emprendedor o un ingeniero senior o lo que sea, y poca a lo que realmente nos trae la felicidad, que es casi que todo lo demás, ¿no? Yo rara vez he descubierto a alguien que me diga, desde que emprendí soy feliz. Casi es lo contrario, ¿no? Entonces, ¿para qué emprende? Ah, pero quieres libertad financiera. Estupendo. ¿Y para qué la quieres? ¿No? Ahí empieza ese proceso a darnos pistas de realmente qué es lo que nos puede dar una sensación de satisfacción o de felicidad, si lo podemos llamar de esa manera. Entonces, ¿cómo transitar este tiempo? Recordando lo verdaderamente importante, conectándonos con las personas que tenemos alrededor, dándole valor a las cosas que tienen valor y quitándoselo a las que realmente no lo tienen. Yo creo que eso es lo que yo estoy haciendo y lo que a mí me da paz y lo que me ayuda a dormir por las noches y a disfrutar la vida que he construido. Y es la invitación que yo le hago a cualquiera que esté escuchando este podcast, ¿no? Eh, no va a pasar nada si te quedas atrás. La IA, si te deja atrás, tú vas a seguir respirando y vas a seguir viviendo en comunidad y con otras personas sin ningún problema. Bueno, yo creo que es un buen consejo y un buen final. Y tú decías que quizás te estás saltando un poco las normas del podcast o de lo que iba esto. No, yo creo que todo lo contrario. Fíjate que mi manera de pensar es otra. Creo que si se cumpliera todo esto que tú dices y la gente estuviera más centrada en tratar de vivir mejor, de tratar de ser mejor persona, de estar con tu gente, con tu familia, de saber dónde está lo importante, de dónde vienes, el porqué de las cosas, yo qué sé, de prestar un poquito más de atención, probablemente te iría mucho mejor en el trabajo. No estarías tan obsesionado con crecer o tan obsesionado con emprender o tan obsesionado con conseguir. Creo que las cosas fluirían solas y cada uno fluiría en el tiempo que le toca, en la velocidad que le toca y donde le toca. Pero siempre estando anclado a lo que realmente es importante, que es tu vida, tus raíces, tu familia, de dónde vienes, tus amigos y, por supuesto, para mí ser buena persona. Así que creo que eso es fundamental. Entonces, no es nada descabellado lo que dices, creo que es lo que opino, yo opino exactamente igual y no es incompatible eso, de ser así, con ser, o sea, tú trabajar en un trabajo con responsabilidades, con intensidad, y bueno, y hacer ganar dinero a otras empresas, ¿por qué no? Pero hacerlo de una manera sostenible y siendo muy coherente con quién eres, de dónde vienes y lo que tú quieres. Creo que ese es como yo lo veo y eso es un poco lo que yo siempre suelo decir. Así que creo que estamos muy alineados, David. Me ha gustado mucho la conversación contigo. Podría estar hablando días. Sé que andas muy liada y yo te agradezco muchísimo el tiempo. Te agradezco muchísimo tus reflexiones. Creo que son muy potentes. Eres una mujer, como decía al principio, te considero una mujer muy valiente. Cualquiera que te siga en redes lo sabe y las peleas que te traes para arriba y para abajo, que es una maravilla verlas. Y creo que hace falta mucha más gente como tú en este mundo para, pues bueno, pues para que las cosas vayan mejor. Así que para mí ha sido un placer que hayas estado aquí, espero que hayas estado a gusto, que te haya gustado y que seguramente podamos coincidir y a ver si nos vemos algún día, que Claro llevamos que mucho sí. tiempo sin vernos. Claro que sí, muchísimas gracias, Antonio. Yo con esto último que dice, solo quiero cerrar con una frase. En mi país dicen que el que tenga miedo que no nazca. Totalmente. Si vinimos Así a tener es. miedo, ¿para qué? Así es. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, David. Chao, chao. Gracias, chao, chao.